todo el mundo más o menos conoce y que fue la favorita de Mussolini es la de la arquitectura que hizo, por ejemplo, Piacentini, que bueno, que hizo más de lo mismo, hizo cajas de piedra, hizo arcos de triunfo que parecían los que se habían construido ya hace 2000 años, bueno, nada de otro mundo. Pero hubo arquitectos como Terragni que salieron un poco de eso e hicieron arquitectura puramente moderna. Casi como decimos, por una razón de estilo, es que sí, Italia el estilo Borota. Que no deja de ser un edificio tremendamente clásico si lo analizas, es decir, esta es la Casa del Fascio y tiene una serie de guiños y unas proporciones bastante clásicas. Podemos ver la idea de la repetición, tiene una simetría mucho más clara que otros edificios que son del movimiento moderno, el tema de la columna. Hay una serie de cosas que claramente le dan están inspiradas en la arquitectura clásica, pero no es una traslación, o sea, es una traducción literal de lo que es la arquitectura del pasado, sino que tiene está un poquito más cocinado. Es una reimaginación, es una arquitectura muy intelectual. Sí. Para un cliente que es el fascismo italiano y tal, y bueno, pero que tiene ese estilo, es decir, porque había en el fascismo también esa tendencia como de un glamour. Había un cierto glamour en el fascismo que es lo que brillaba entre las grietas del fascismo general así más bruto, que era este tipo de y bueno, piezas. Queríamos simplemente mencionarlo porque pasar por alto algo así, que fue un fenómeno tan raro con este auge de los fascismos, que de repente apareciese esto, que claro, no miraba tanto al pasado de una manera tan evidente. ¿Por qué lo llamamos una víctima colateral? Porque no tuvo un desarrollo, es decir, pensar que todo lo que es arte al final tiene una base social, es decir, la base social italiana fue siendo arrastrada, fue socavada y se arrastró a una moda más tipo Alemania, que es beber directamente el pasado. Entonces esta arquitectura fascista moderna y tal, bueno, se agotó. No tuvo un desarrollo más allá de... Yo creo que se desarrollaba en Tirana. En Tirana hay muchos edificios que están catalogados como fascismo... De antes de la invasión, ¿no? No, después. O sea, de la invasión italiana, pero antes de la guerra, vamos. ¿Pero qué pasó en España? Volvemos a España. Bueno, pues España, como siempre, va un poco a contratiempo, es decir, va al revés que todo el mundo. En el resto de Europa pues están en auge los fascismos y en España, pues en plena república, pues a tope con la arquitectura del movimiento moderno. Entonces, bueno, en Cataluña, ¿qué pasa? Pues como siempre, tan cosmopolitas como son ellos, pues llevan a cabo planes que son ya a nivel urbanístico. No sé si conocéis el plan Cerdá, el clásico plan Cerdá de las manzanitas ortogonales de Barcelona, que es el ensanche. Pues ellos proponen el plan Macià, que es como una continuación del Cerdá, es decir, que el crecimiento de Barcelona continúe con esta nueva propuesta de generar como un bosque verde inmenso sobre el que se apoyan bloques lineales sobre patitas. Claro, imaginar un bosque, ¿no? Y edificios que están apoyados encima, dejando la base libre, ¿no? Claro, y de repente generar como una estructura como muy dispersa, o sea, una densidad bastante... O sea, los edificios eran potentes porque ahí vivía mucha gente, pero no era como una cosa como hacinada, sino que los edificios respiraban, no se daban sombra unos a otros, bueno, era una cosa bastante avanzada, mucha masa verde. Y bueno, la idea era respetar un poco las grandes vías, las calles principales de Barcelona e ir creciendo en aquellas zonas donde Barcelona todavía no había crecido con esa idea del bloque lineal. Pero bueno, si vamos a ejemplos que sí que se han llevado a cabo, que sí que se han construido, tenemos que mencionar la Casa Bloc, que era un poco como hacer una de las casas del plan Macià, pero en miniatura, realmente. Sí, era un edificio narconfín, pero ibérico, mediterráneo. Era un bloque lineal quebrado, con los pasillos que hablábamos antes, tipo transatlántico, para acceder a las viviendas, solo que con esa amabilidad que tiene el clima mediterráneo, que de repente ya no tienes que poner aquí una pared que cierre ese pasillo, sino que está totalmente abierto, son corredores como donde circula el aire, donde la gente se para hablar, es un espacio mucho más amable. Y luego, ese rollo mediterráneo, que yo creo que es la aportación española a la modernidad, fue vincularlo a lo mediterráneo. Y luego estos interiores, que no dejan de ser interiores humildes, interiores austeros, pero enormemente dignos y bellos desde mi punto de vista. En Asturias también aparecen toques de modernidad, tanto en unifamiliares como la Casa Carlon, como en edificios públicos, como puede ser la Cámara de la Propiedad de Gijón, o el Instituto de Previsión Nacional de Oviedo, que bueno, lo conoceréis todos, es bastante mítico, el que está en, ¿cómo se llama?, la Plaza del Carmallón. O el edificio del termómetro de Oviedo, o el edificio del Parchís, donde está el Zaragoza, que de este hablaremos más adelante. ¿Con este edificio también? Eso no puede ser. ¿El qué? Eso no se hace de los ¿Qué no? Eso no se hace de los Sí, claro. Claro, por eso digo.
Y luego... Pero ¿qué está tan cabreado este hombre? Y luego en Madrid... En Madrid sí que se dio una cosa muy curiosa, y es que hubo un auge de arquitectura moderna que se ejecutaba con estructuras de hormigón que parecían como de lo más liviano, o sea, estructuras increíblemente livianas para ser pétreas, ¿no? Hicieron el frontón de Recoletos en el 35, por lo que comentábamos. El frontón era un deporte que tenía bastante popularidad en aquella época. Hay quien dice que rivalizaba con el fútbol a nivel del deporte rey, ¿no? Entonces decidieron hacerle un poco su sede, ¿no? El edificio donde todo el mundo va a reunirse a ver este deporte. Este edificio era una belleza, ya no se conserva, tristemente no se puede ir a visitar, pero eran dos bóvedas que no se apoyaban, es decir, intersecaban una con otra, pero no tenían ningún tipo de pilar en el medio, tenían dos grandes lucernarios, ¿sabes?, que digamos que hacían más compleja la ejecución, porque digamos que este paño ciego era la viga que atravesaba de lado a lado, pero era una viga que se había hecho a medida y expresamente para ese edificio. Entraba la luz de una manera como muy suave, y luego las gradas también como que competían, parecía que querían competir con esa bóveda sinuosa. Era un edificio bellísimo, bellísimo, totalmente. Y además que funcionaba como una máquina, porque cumplía perfectamente la función. Sí, claro. Es que nos dejamos también, por lo que decimos, lo emocional. Esta es una belleza, no como la catedral de antes, de luz, ¿no? Esta es una belleza funcional. Es decir, la forma, la función es tan honesta y conduce a una forma tan natural que resulta elegante, ¿no? La idea de que la grada cuando llega allí también se curva, tal. Tanto este edificio como el que os vamos a enseñar ahora, que es el Hipódromo de la Zarzuela, han sido calculados por un mismo ingeniero que se llamaba Torroja. El Hipódromo de la Zarzuela sí que sigue en pie, se puede visitar, y es otro edificio que es una auténtica maravilla. Es el no edificio, porque de repente la cubierta intenta como flotar. De repente es una arquitectura que busca la desaparición del pilar. ¿Dónde se apoya esa cubierta? Pues claro, tradicionalmente te habrías puesto una cubierta con pilares por delante. Con pilares delante, y que la gente pues tenga que sentarse más o menos lejos del pilar. Cada vez que pasas un caballo te tendrías que ir a... Bueno, y así son. Muchos hipódromos de antes tenían pilares por delante, que lo que aguanta la cubierta. Entonces aquí se llega a una solución. Y además el hormigón llega a unas secciones súper finas, que yo creo que incluso en la zona más fina pueden llegar a tener solo 10 centímetros. O sea, es una cosa que a día de hoy, aunque quisieses, no lo podrías ejecutar, porque ya no te dejan, es ilegal. Es ilegal, no puedes hacerlo botando blanco. Es una cosa bellísima, además el hormigón pintado en blanco, con esa lógica mediterránea. Volvemos a que la arquitectura siempre del movimiento moderno bebe de lo mediterráneo, ¿no? Un edificio bellísimo, podríamos seguir analizándolo un buen rato. Y bueno, digamos que del Hipódromo de la Zarzuela pues ya empiezan a beber otros edificios, como este hermanito pequeño que había en Oviedo, que era el Carlos Tartier. Que fue lo que comentasteis antes del Tartier sí. de Oviedo, que era, en realidad se nota mogollón, que es la versión, es verdad que atrás está cerrado y es otra estructura muy diferente. Pero bueno, la de la Zarzuela está en Balancín, pero es básicamente nota la misma... que bebió de algún sitio, sí. Entonces, bueno, esto es esa especie de momento que tiene la República Española de estar viviendo ese espejismo, de que viene una España nueva, ¿no? La realidad es que ese viento que va cambiando, a nivel sociológico en el resto de Europa, pues tiene una parada importante en las Olimpiadas del año 36 de Berlín, que es el lugar donde Alemania puede demostrar qué es. Entonces, fundamentalmente es algo distinto a los ojos, es decir, toda esa idea de equilibrio, de finura y tal, no es comprensible por las masas. Entonces, lo que hay que darles es un mensaje conservador y totalmente, legible. Esta imagen de cosas que se ven perfectamente, un carro con su caballo, etcétera, con ese pretexto bastante malicioso de que como se van a hacer unas Olimpiadas que son algo milenario, qué mejor que hacer una estética de corte milenario, para lo que lleva siempre siendo así, pero ¿cuál es el mensaje sociológico que hay ahí detrás? El mensaje sociológico es que en este Festival de la Columna reside la idea de que las cosas siempre serán como siempre han sido, es decir, no merece la pena enfrentarse a esto, no merece la pena que exista un pensamiento alternativo porque ya está todo pensado para que la población piense lo que tiene que pensar, o por lo menos se desanime de pensar otra cosa. Entonces, claro, obviamente estamos haciendo unas Olimpiadas, que es algo ancestral, pues vamos a... joder, que vaya todo a juego, ¿no? Entonces, digamos que el nazismo roba eso, se aprovecha de ello,
Y entonces encontramos este espectáculo que a nivel arquitectónico, bueno, pues es un estadio no muy distinto a lo que puede ser el Circo Máximo de Roma o un estadio milenario, todo en piedra, las antorchas con forma de antorcha de la antigüedad, a lo mejor... No vamos a diseñar una antorcha. No vamos a hacer nada. Vamos a hacer una antorcha original porque no vaya a ser que la gente se anime a pensar cosas nuevas. Esto no debe ser una antorcha. Entonces digamos que... Si puedo hacer un apunte, es con respecto... Es una antorcha que imita una idea falsa de lo que eran las Encima, que en muchos casos era un producto del siglo XIX. Sí, porque esas antorchas nunca hubo esas antorchas. Pero mira, este es un gran apunte. Sí. Este es un gran apunte porque en una supuesta idea de ir a favor de la corriente, el nacionalsocialismo va a favor de una corriente imaginaria. Claro, entonces, digamos que claro, es que si lo ves de otra forma, el nacionalsocialismo que ellos vendían como la ley del más fuerte, tiene algo de ir también en contra de la naturaleza humana en muchos momentos, claro. No es tan obvio que esto es lo que la naturaleza desea para el ser humano, ¿no? Entonces, digamos que toda esa arquitectura, al final, a la postre, lo que tiene es ese apoyo, una supuesta lógica ancestral que, como tú bien dices, bueno, es porque ellos lo dicen y porque mucha gente lo sobreentiende, y que al final hace que esa ley del más fuerte sea un espectáculo. Aquí llega los césares, ¿no?, en sus carrozas motorizadas. Al final esta arquitectura está para tenerles a ellos como centro de la composición. Es una arquitectura totalmente jerárquica. Totalmente jerárquica. Entra este nuevo emperador del siglo XX a través del campo, no entra por los pasillos como cualquiera, entra por el sitio donde más se le ve, a subirse a su tribuna Que y a está ser... perfectamente centrada. ¿Qué quiere decir esto? Que al final, como tantas otras disciplinas, la arquitectura en este momento lo que está haciendo es una especie de cosa sujeta con una correa al servicio de una ideología, un partido o en último término un individuo. Entonces, bueno, como reacción también... Sí, digamos que no todo el mundo veía estas Olimpiadas como algo maravilloso, ¿no? En el caso de España, que siempre va al revés, pues en Barcelona decidieron convocar unas Olimpiadas populares. No es que aquí vayamos a hablar concretamente de una arquitectura, pero sí que nos parece interesante hablar de este tema porque fue como acción-reacción, ¿no? Es decir, a toda esta idea de ensalzar una raza que es mejor que las demás y no sé qué, pues yo me opongo y hago un cartel en el que llamo a todo el mundo y les digo, aquí no pasa nada, todos sois bienvenidos además, lo vamos a celebrar en un sitio donde la arquitectura no va a ser la gran protagonista, Sí, no va a intentar digamos... aleccionar a las masas, sino que simplemente va a cumplir una función donde todos tan ricamente vamos a observar cómo los deportistas llevan a cabo, Bueno, ya lo conoceréis, sí. Las fechas son importantes. Por lo que sea, nunca llegaron a inaugurarse porque estaba pensado para el 19 de julio de 1936. Entonces, bueno, pues la historia cambió y... Muchos de los atletas se quedaron para combatir, muchos pues salieron por patas, pero bueno... porque eran miles, es un apunte que no queríamos dejar fuera de esta charla. Entonces empieza, bueno, es verdad que esto es periodo entre guerras, vamos a extendernos un poco, no sé si vais cansados o qué tal vais. ¿Hay mucha tralla? Mario, ¿estás pasando mal? Yo estoy pasando ya mal. ¿Estás pasando mal? Ya queda muy poquito. Ya queda poco, ¿eh? La guerra vamos a pasarla, vamos a concentrarnos, vamos a pasar la guerra enseguida. Bueno, no quisimos, aunque sea entre guerras y desemboca la guerra, bueno, la guerra es el asunto al que llegas. Lo siento. Lo sentimos, Mario. Bueno, estaba abierta la ventana y decía para que respirases más, pero bueno. Digamos que, como pasa siempre en las guerras, la arquitectura, por ejemplo, la arquitectura civil se ve convertida muchas veces en parapeto y en cosas así. Es decir, pasa a ser parte del escenario, ¿no? Es muy icónica la imagen, ¿no?, de la electricidad telefónica que hablábamos antes, sometido a las hostias de la artillería y tal. Si no me equivoco, me corregiréis vosotros, que tenía antiaéreos y era puesto de vigilancia y tal, pero por su propia altura. Entonces, esas imágenes que ponen así en la guía de golpes de artillería y tal, entonces esas sumaretas yo creo que son de intentar darle a la electricidad telefónica. Y bueno, otros edificios son barridos por la línea de frente. Por ejemplo, estos arquinos que veis aquí son el hipódromo de Zarzuela, que quedó, bueno, lo barrió la línea de frente, vamos. Y lo mismo en el Tartiere. O sea, es bastante simpático este paralelismo. O sea, por eso era lo que tú mencionaste. El Tartiere de Oviedo con la trinchera en medio del campo y tal nos dice bastante de lo que en un momento de guerra pasa a ser prioridad. Pero bueno, hay prioridades diversas en la guerra. Una es también la imagen que das. Por eso Belarmino Tomás eligió un edificio moderno como sede en la Plaza de Parchís de Gijón. Este edificio, que era el que os decimos antes que os quedaseis con él, fue la sede del gobierno de Asturias.
No por casualidad, claro, es decir, la imagen que tú das dice mucho de quién eres y de lo que te propones, sobre todo si estás pidiendo ayuda, ¿no? Entonces hubo un momento de pedir ayuda en voz muy alta, ¿no? En la Exposición Universal de París del 37, que conocéis de sobra, la República Española pide ayuda. El gobierno de España encarga a Pablo Picasso, a la